El compartimento posterior del antebrazo o extensor supinador. Lo vamos a clasificar en un compartimento superficial y un profundo. En esta imagen observamos los músculos de los cuales les voy a hablar, por ejemplo el brachioradial, el extensor radial largo del carpo, el extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos. Vaya, aquí tenemos que tener una inserción común en el epicóndilo lateral, vamos a encontrar una masa común de los extensores. Bien, iniciando con el brachioradial, se origina en los 2/3 proximales de la cresta supracondila lateral, que lo vemos de color naranja. Se va a insertar en el extremo distal del radio, cerca del proceso estiloides del mismo. Es inervado por el nervio radial C5, C6 y C7, pero principalmente el segmento C6. Vascularizado por la arteria radial recurrente. Es un músculo que va a hacer la excepción en ese compartimiento porque flexiona el antebrazo. ¿Por qué flexiona el antebrazo y no la mano? Bueno, ya que se inserta en el radio, en cambio si se insertara en los metacarpianos, sí generaría una flexión, pero en este caso una extensión, pero en este caso se encuentra hasta aquí. Y para deducir su movimiento que genera, es fácil. Nos posicionamos aquí en el origen e imaginamos una persona jalando una cuerda que está insertada en su inserción distal. ¿Qué es lo que va a generar al mover esa parte, esa cuerda? Pues una flexión que es mayor en la semipronación. Obviamente que no puede generar una extensión, ni tampoco generaría una aducción, ¿no? Entonces genera una flexión y este músculo cubre la arteria y nervio radial. El extensor radial largo del carpo comparte con el brachioradial la cresta supracondila lateral y se inserta en la base del segundo metacarpiano. En la base, a pesar de que se llama del carpo, se inserta en el metacarpiano. Se llama del carpo porque extiende el carpo, extiende la mano. Se llama radial porque se encuentra en el lado del radio. Es inervado por el nervio radial C6 y C7 y vascularizado por la arteria radial recurrente. Este músculo va a extender, aducir y cerrar con fuerza el puño. El extensor radial corto del carpo es el hermano menor del extensor radial del carpo. Este se va a originar en el epicóndilo lateral, donde vamos a encontrar el origen común de los extensores. Se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial C7 y vascularizado por la arteria recurrente radial, el círculo articular del codo y la arteria interósea posterior. Este músculo, que vemos aquí de color moradito, va a extender la mano y además va a abducir, pero principalmente va a extender junto con los extensores del carpo, que son tres: el radial corto y largo y el lunar, que vamos a ver más adelante. En esta imagen observamos las vainas sinoviales que van a estar envueltas por un retináculo de extensores. Este solamente va a cubrir a los que tengan que pasar adelante del carpo. Aquí no se va a encontrar ni el brachioradial ni el supinador. Es decir, los dos supinadores no se van a encontrar aquí. El retináculo de extensores entonces va a englobar a todas esas vainas sinoviales. En total son 6 para 6 túneles osteofibrosos del hueso y este retináculo fibroso. Para 12 tendones, ahorita vamos a ver cuáles son. Para 9 músculos. En esta presentación les voy a hablar de 11 músculos. Ya les dije que el brachioradial y el
supinador no se van a encontrar aquí. Por tanto, 9 músculos sí van a pasar por retinacular extensores. En el color morado observamos la vaina sinovial común para los extensores radiales, tanto corto y largo. Recordemos que son hermanitos y tienen que ir juntos. Y bueno, eso es todo de esta imagen. Y acá veamos el extensor de los dedos. Aquí de color morado es un músculo que se inserta en el picón lateral y llega a las expansiones extensoras en las articulaciones metacarpofalángicas. Ahorita vamos a ver qué es esto de las extensiones extensoras, perdón. Inervado por el ramo profundo del nervio radial, C7, y vascularizado por la arteria radial. Aquí observamos su vaina sinovial de color rosado, que va a compartir sus tendones con el tendón del índice. O sea, van a tener la misma vaina sinovial. Ahorita vamos a ver cuál es el tendón del índice. Pero bueno, esta vaina tendinosa, como vemos, va a tener 4 tendones. El cuarto tendón se va a fusionar con el tendón lateral del extensor del meñique, como vemos aquí. No llega directamente al meñique. Entonces, ahora les había mencionado de la expansión extensora, también conocida como dosel, que se encuentra aquí en la articulación metacarpo-falángica. Como vemos, aquí llega el tendón y se forma este dosel, que es una aponeurosis tendinosa triangular que se enrolla en torno al dorso y a los lados de la cabeza del metacarpiano y de la falange proximal. La función es mantener en el centro el tendón del extensor de los dedos y se ancla al ligamento palmar que se encuentra aquí, que es una membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación metacarpofalángica. Nuestro dosel se va a dividir en una bandoleta media, la cual va a llegar a la articulación interfalángica proximal, y 2 bandaletas laterales que se van a llegar hasta la articulación interfalángica distal. En las bandeletas laterales se van a unir los tendones de los músculos lumbricales e interóseos. Vamos a encontrar acá más abajo una estructura, el ligamento retinacular, que no es más que una banda fibrosa que discurre desde la falange proximal y la vaina fibrosa de los dedos, para unirse a la expansión extensora, o sea el dosel de la falange distal. Al flexionar la articulación interfalángica distal, el ligamento retinacular se tensa y tracciona de la articulación interfalángica proximal. Lo mismo pasa cuando se extiende la interfalángica proximal, se extiende la distal. La importancia de conocer esto es que en la artritis reumatoide se puede dañar el tendón del extensor de los dedos, o no solamente en la artritis, sino en cualquier traumatismo de la mano, de los dedos. Se lesiona este extensor de los dedos y ocasiona que la articulación interfalángica proximal se flexione cuando la interfalángica distal está extendida. También hay otro fenómeno, este se llama el fenómeno nujal, pero también puede haber el cuello de cisne, parecido a como vemos aquí, donde se encuentra flexionado la articulación interfalángica distal. También está el dedo del martillo, que es igual de la articulación interfalángica distal, una hiperflexión mientras se intenta extender la falange distal. Acá observamos el ligamento retinacular, cómo llega a insertarse al dosel mediante las bandeletas laterales, y aquí vemos la bandoleta medial y el dosel de la articulación metacarpofalángica. Bien, ahora pasemos, aquí se observa corte transversal, el extensor de los dedos y las relaciones entre el compartimento profundo y superficial. Vamos a encontrar nervio y arteria interósea posterior, así como sus ramos.
que se encontrarían por debajo de este músculo extensor de los dedos, al igual que todos los superficiales. Continuamos con el extensor del dedo meñique. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral y se inserta en la expansión extensora del quinto dedo, inervado por el ramo profundo del nervio radial C7 y vascularizado por la arteria radial. Bien, vamos a encontrar que este extensor del dedo meñique, como su nombre lo dice, extiende el dedo meñique. Y este tiene la particularidad de que se divide en dos tendones, uno lateral y medial. Ya habíamos mencionado que el lateral se une con el extensor de los dedos. Y como vemos, va a tener su propia vaina sinovial de color azul. Acá se observa poco. Y ustedes, como verán, todos estos tendones se pueden observar superficialmente en la mano. De hecho, en el extensor del meñique también se observan esas dos divisiones. Y también se me olvidó mencionar que puede haber afecciones en estas vainas sinoviales. Por ejemplo, en la del extensor radial del carpo puede haber un quiste sinovial. Y también en la inserción distal del extensor radial corto del carpo. Es decir, aquí. El extensor ulnar del carpo es un músculo extensor del carpo que se inserta en el epicóndilo lateral y también en la ulna. Ya habíamos mencionado tres extensores del carpo, los radiales y el ulnar. El ulnar se va a insertar en la base del quinto metacarpiano. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial y por la arteria radial. Es vascularizada. El extensor ulnar del carpo se inserta en el quinto metacarpiano. El extensor radial corto del carpo en el segundo metacarpiano se inserta el radial largo. Y bueno, en su vaina sinovial se va a encontrar lateral, medial a la línea media del cuerpo. Esta va a ser propia, no va a compartirse con ningún otro tendón. Lo observamos de color morado en esta imagen. El extensor ulnar extiende y también aduce. Como les había mencionado, cuando veamos extensor ulnar y flexor ulnar, van a aducir porque se encuentran hacia la línea media. Por lo tanto, aducen hacia la línea media. Mencionar que ese extensor ulnar va a presentar dos cabezas. Una humeral, que se encuentra en el tendón común, y una ulnar en la aponeurosis común con el flexor ulnar. Como les había mencionado, el que se insertaba en el epicóndilo lateral y también la ulna. Entonces tiene dos cabezas este músculo. Pasemos con los músculos extensores profundos. El primero de ellos es el supinador corto. Habíamos visto el supinador largo era el brachioradial. Este es el corto. Se inserta principalmente en tres partes: epicóndilo, radio y ulna. En el epicóndilo lateral, en el ligamento colateral radial y ulnar, en la fosa del supinador que se encuentra en la ulna y en la cresta ulnar. Este supinador, como también lo dice, supina el brazo. Además de que forma el fondo de la fosa del codo junto con el pronador redondo, presenta una supinación lenta y sin oposición, el contrario del bíceps braquial, que se presenta una supinación rápida y con oposición. Este supinador corto además rota el radio para girar la palma, ya sea anterior o superior. Este va a estar inervado por ramo profundo del nervio radial y va a estar vascularizado por la arteria recurrente radial anterior-posterior y la arteria interósea posterior. En este imagen observamos el nervio radial que hemos estado mencionando mucho. El nervio radial se va a continuar en ramo profundo y en superficial. El ramo profundo atraviesa las fibras del supinador y una vez atravesadas sale como nervio interóseo posterior. Al final les voy a recapitular lo de las inervaciones con una tablita. Y bueno, aquí también se observa en un atlas
el ramo profundo del nervio radial, el supinador y el nervio interoseo posterior o ramo profundo del nervio radial. Seguimos con el extensor del índice. Este tiene su inserción en la parte posterior del tercio distal de la ulna y la membrana interósea. Se extiende hasta la expansión extensora del segundo dedo y es vascularizado por la arteria interósea posterior. El extensor del índice lo observamos en la vaina de color rosa. Se va a compartir con la extensor de los dedos una vaina tendinosa común. Y como observamos, el dedo índice va a presentar entonces dos tendones. El abductor largo del pulgar y el abductor corto del pulgar van a insertarse en la membrana interósea. La diferencia es que el abductor largo del pulgar se inserta en la ulna, mientras que el abductor corto del pulgar en el radio. El abductor largo del pulgar se inserta en la base del primer metacarpiano, es decir, del pulgar, y es vascularizado por la arteria interósea posterior, inervado por el nervio interóseo posterior. Este músculo va a presentar una vaina de color verde que vemos aquí, que va a estar compartiendo con el extensor corto del pulgar. Como su nombre lo dice, va a abducir, pero también puede llegar a extender la mano. Su tendón y su vientre se puede dividir. Una se puede insertar en el trapecio y la otra en el primer metacarpiano, como había mencionado. El extensor largo del pulgar. Perdón, me equivoqué. Había mencionado que el abductor largo del pulgar se inserta en la ulna. Bien. Pero no es que haya un corto en el compartimento posterior del antebrazo. No, perdón, me equivoqué. Estaba hablando del extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El extensor largo del pulgar se inserta en la ulna membrana interósea. Como vemos, el extensor largo y el abductor largo se insertan en la ulna y membrana interósea, al igual que el extensor largo del pulgar. Pero el extensor corto del pulgar se inserta en el radio y membrana interósea. Entonces, recapitulando, el abductor largo del pulgar, además de insertarse en la membrana interósea, se inserta ulna y radio. Bien. Y ahora el extensor largo del pulgar es un músculo que se inserta en la parte posterior del tercio medial de la ulna, membrana interósea, como mencioné, se inserta en la base de la falange distal del pulgar, inervado por el nervio interóseo posterior y vascularizado por la arteria interósea posterior. En esta imagen observamos el extensor largo del pulgar, color amarillo. Este va a presentar una vaina propia y este va a extender, obviamente, aunque también abduce el pulgar en extensión y lo rota lateralmente. Obviamente lo vemos aquí que viene desde la parte medial, por lo tanto, al jalar desde la porción de la falange hacia medial va a generar también una abducción. Ahora sí, el extensor corto del pulgar, al igual que el extensor largo del pulgar y el abductor largo del pulgar, se inserta en la membrana interósea. El extensor corto se inserta en el radio. Es la diferencia que hay entre el largo. El largo se inserta en la ulna y el corto en el radio. El corto se inserta en la falange próxima del pulgar. Su nombre nos dice todo. Es corto y por lo tanto no puede llegar hasta la falange distal como lo hace su hermano mayor, perdón. Entonces esta nomás llega hasta la falange proximal y es vascularizada por la arteria interósea posterior. Lo observamos aquí compartiendo una vaina de color verde, vaina sinovial, para el abductor largo y el extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar puede flexionar la falange proximal y extenderla. También extiende el primer metacarpiano y abduce la mano.
si lo vemos de esta manera, pues se encuentra más lateral y puede generar una obstrucción. También extiende la articulación metacarpofalángica y la carpometacarpiana. Bien, estos tendones que hemos visto van a formar una tabaquera anatómica. Posteriormente se forman por el tendón del extensor corto y largo del pulgar y anteriormente por el abductor largo del pulgar. Esta tabaquera anatómica la podemos observar si extendemos nuestro pulgar y en su fondo vamos a encontrar la arteria y nervio radial. Se puede sentir el pulso de esta arteria y también vamos a encontrar el hueso escafoides y el trapecio. Esos son los primeros huesos desde de lateral a medial de las dos filas del carpo. También vamos a encontrar la base del metacarpiano y el proceso siloides también se puede llegar a palpar. Esta, pues su importancia es la localización de esta arteria radial para sentir su pulso. Y bien, esta otra imagen para terminar, que si terminamos, aquí observamos un corte transversal de la muñeca o del carpo, donde observamos cada una de las vainas que hemos visto. Pero me voy a regresar para explicar otra vez las vainas, si no les quedó claro y se quieren aprender qué tendones van a compartir vainas y quién no. Pues pensemos, las personas que toman té a veces alzan su meñique. Supongamos que esas personas son presumidas. Entonces vamos a tener que van a tener un extensor del meñique doble. O sea, se divide en dos. Y es único, o sea, como es presumido este extensor, va a ir solito. Va a ir por su propia vaina. Y además, el otro extensor de los dedos, que también quiere extender el meñique, no puede extenderlo directamente y por tanto lo hace mediante una conexión intertendinosa, como vemos. El, el extensor ulnar del carpo pues va a ser independiente de los otros extensores del carpo. Aparte de que se encuentra más medial, pues no se puede conectar con ningún otro tendón. Recordemos que llega a la base del quinto metacarpiano. En el tercer metacarpiano vamos a encontrar el extensor corto radial del carpo y el extensor radial largo del carpo va a estar en el segundo metacarpiano. Estos van a compartir una vaina sinovial, ya que son hermanos. Y hablando ahora de la extensor de los dedos, es fácil recordar que vamos a encontrar 4 tendones más uno que se agrega del extensor del índice. El extensor del índice, si observan, ustedes pueden extender el índice, señalar a una persona. Para señalar a una persona tenemos que tener dos ligamentos, dos tendones. Entonces vamos a ver que ustedes pueden extender su índice a pesar de que todos sus dedos estén flexionados. No así, por ejemplo, si ustedes quieren extender el anular y flexionar todos los demás, no pueden extenderlo completamente, se les dificulta. Esto a causa de las conexiones intertendinosas que limitan la extensión, cuando las demás están flexionadas. Luego, habíamos visto que el extensor largo y corto del pulgar se insertaban en la membrana interósea, pero presentaban diferente origen. Las dos vienen de la misma madre, la membrana interósea, pero vienen de diferente padre. El corto viene del radio y el largo viene de la ulna. El largo se peleó con su hermano menor y se fue de largo, se fue aparte. Vivió aparte y llegó hasta la falange distal. No así el corto, se quedó muy corto y llegó a la falange proximal. Y el adductor largo, a pesar de ser largo, se quedó en la más abajo, en la metacarpiana. Y es una manera de explicarlo de manera algo divertida. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó el video, compártanlo. Pero antes me gustó esta explicación de otro video que vi en YouTube, donde nos demuestra que ya vimos que el nervio radial se va a dividir en una rama profunda y superficial. La rama profunda se va dividiendo después en un interóseo posterior.
El nervio radial va a inervar el supinador largo y el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo y el anconio. O sea, el supinador era el brachioradial. O sea, fueron los tres primeros que vimos al inicio del video, inervados por el nervio radial. Luego los demás del pulgar y del índice propios van a ser inervados por el nervio interóseo posterior. Y esto es obvio porque el extensor propio del índice se inserta en la membrana interósea. Y membrana interósea, nervio interóseo. También los extensores del pulgar tienen su origen común en la membrana interósea. Entonces recordamos que es en el nervio interóseo posterior. Todos los demás que quedan, como el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el cubital del carpo y el supinador corto, van a ser inervados por una rama profunda del nervio radial. También me gustó esta mnemotecnia para aprenderse los músculos epicondilios que tienen su inserción en el epicondilo lateral KCC, donde la C es cubital posterior, la A es anconio, la S es segundo radial externo y la E es extensor meñique. La S es supinador corto y la S extensor cubital del carpo. Bueno, eso es todo. Esa información la pueden encontrar principalmente en el MUR. Y muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo, comenten alguna sugerencia y hasta la próxima. No olviden compartir y darle me gusta.